compartirles este nuevo. Y la finalidad es desmenuzar el sistema financiero en los más mínimos elementos para que ustedes lo puedan asimilar de mejor forma. Bueno, pues comenzamos. El sistema financiero mexicano, a mi forma particular de ver, está separado por tres tipos de organismos. Los organismos que son autoridades, aquellos organismos que son los reguladores del sistema financiero y por último aquellos intermediarios financieros u organismos operativos. Entonces comienzo hablándoles de las autoridades, que son dos, las autoridades del sistema financiero mexicano en orden de importancia. Comenzamos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguramente muchos de ustedes ya la conocen, sobre todo aquellos que trabajan para el gobierno. Es una dependencia del Ejecutivo Federal. Digamos que su finalidad es ayudar al presidente de la República a cumplir los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Okay? Y tiene muchísimas encomiendas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su injerencia es bastante amplia en todo el sistema, bueno, no solamente en el sistema financiero, sino en todo el sistema económico, político y obviamente también el financiero. Pero bueno, hablando de lo que nos atañe, en el sistema financiero podemos decir que establece las normas generales que determinan pues, la política financiera, propone políticas de regulación, control y vigilancia sobre algunas áreas específicas del sector financiero y en especial sobre el mercado de valores. También es la encargada de otorgar y revocar concesiones para la constitución y funcionamiento de algunas instituciones del sistema. Otorga y revoca autorizaciones para constituir, por ejemplo, grupos financieros y la forma en cómo se incorporan, se fusionan o incluso se diluyen. También es la encargada de designar a los presidentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la CONDUCEF y de la CONSAR. Determina las actividades que pueden realizar los intermediarios financieros y también sanciona a los infractores de la ley del mercado de valores. Como ven, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una injerencia muy amplia en el sistema financiero mexicano, pero no es la única autoridad. No les dije que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está fundamentada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pero bueno, pasando al Banco de México. El Banco de México es un organismo de carácter autónomo. Es el banco central de nuestro país. Y su objetivo primordial es proveer moneda nacional suficiente y necesaria para el desarrollo económico, sin afectar el poder adquisitivo. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, básicamente habla de la inflación. O sea, el Banco de México es el que está facultado para saber cuánto circulante tiene que haber en el país, pero recordemos que cuando existe un excedente de circulante respecto a la totalidad de bienes y servicios dentro de una economía existe inflación. Entonces, el Banco de México, sí es cierto, otorga la liquidez al sector, bueno, a toda la economía, a través obviamente del sector financiero, pero también cuida el valor de la moneda, o sea, está siempre pendiente de vigilar la inflación. Promueve por esa misma parte el sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema de pagos, aplica la política monetaria, los tipos de cambios y emite el papel moneda. Y además emite ciertas opiniones respecto a algunos organismos. Por ejemplo, emite opiniones sobre el mercado de valores. Ojo, estoy diciendo opiniones, ¿no? Y otra cosa importante es que emite disposiciones respecto a créditos o préstamos otorgados en el mercado de valores, en operaciones de deuda y en los fideicomisos. También funge como colocador y depositario de títulos valores emitidos por el gobierno federal, es decir, eh, por la deuda del gobierno, ¿no? Y además es agente financiero del gobierno federal, o sea que él también está encargada de darle liquidez al gobierno federal.
Bueno, básicamente esas son las dos autoridades. Podríamos prácticamente tardarnos toda una clase hablando de la Secretaría de Hacienda o del Banco de México. Entonces, todo lo que les comenté ahorita es algo bastante acotado. Si necesitan más información, pueden con gusto contactarme y les comparto más información al respecto. Bueno, ahora hablaremos de los organismos reguladores y aquí yo los divido básicamente en dos tipos. Aquellos que son organismos reguladores desconcentrados y organismos reguladores descentralizados. Los organismos desconcentrados eh, son organismos que han pasado por un proceso administrativo que de alguna manera permite que esos organismos sean más ágiles y no tengan tanta carga burocrática. Entonces, al no tener tanta carga burocrática, pueden de manera más eficiente cumplir funciones de mando, control y ejecución sobre sectores específicos. Entonces, ahora se darán cuenta que pues, justamente dentro de esos órganos desconcentrados está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONSAR y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Estos órganos desconcentrados tienen autonomía técnica, o sea, pueden operar de forma autónoma, sin embargo no tienen una autonomía económica, financiera, entonces dependen pues, del gobierno federal de alguna manera. Y esto pues es de alguna manera una limitante. ¿Por qué lo vamos a ver a continuación? Ahora vamos a hablar de los descentralizados. Pues los descentralizados son los que coloquialmente conocemos como las paraestatales. Y estos descentralizados están, su regulación está sustentada, igual que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De hecho, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien los descentraliza y les permite tener autonomía técnica para operar, pero también autonomía presupuestal. Y eso es muy importante porque de alguna manera los hace más imparciales. ¿Cómo podemos decirlo? No existe algún conflicto de intereses económicos. Entonces, estos órganos que son descentralizados, pues tienen, eh, se, se puede decir que son más imparciales justamente porque tienen un patrimonio propio. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, pues ya se habrán dado cuenta por qué, a la Conducef y al IPAP. La Conducef, eh, la Conducef es una institución que brinda asesoría, apoyo a los usuarios de servicios financieros. Su nombre es Comisión Nacional de Defensoría de Usuarios y Servicios Financieros. Y el IPAP es el Instituto de Protección del Ahorro Bancario. Pues básicamente es el que administra y controla el seguro de los depósitos bancarios. Y este seguro, bueno, al día de hoy es de 400,000 UDIs. Ojo, no les hablé ahorita de las funciones de estos tres organismos. Sobre todo el que nos interesa, que es un poco más robusto, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero justamente ahorita comenzaremos a hablar para que lo asocien de mejor forma con los intermediarios financieros y operativos. Bueno, ahora que ya les quedaron claro cuáles son los organismos reguladores, vamos a hablar de los intermediarios financieros y operativos. En palabras coloquiales, los que hacen toda la chamba, todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo operativo, obviamente. Los que dependen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, antes de ver a los que dependen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, habría que ver, pues, qué es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pues, como ya les dije, es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que su objetivo es que el país cuente con una autoridad fuerte e independiente, capaz de responder de una manera oportuna con regulación y supervisión eficaz a fin de proveer la estabilidad y el correcto funcionamiento de las entidades financieras, evitando incurrir en riesgos sistémicos, al tiempo que ofrece protección a los inversionistas y al público usuario de servicios financieros. Bueno, se los leí, ¿no? Porque no quería que se me escapara absolutamente nada.
Pero bueno, dentro de sus atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿qué hay? Bueno, pues supervisa a todos los que interactúan, a todos estos que interactúan en el sistema financiero, pero no importa, son personas físicas y morales, o sea, no solamente a los operativos, sino a las personas que también intervienen, invierten, depositan sus ahorros y demás. Todo esto lo regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Emite regulación que nosotros podemos decir que es prudencial, así le llaman, porque no es una sobreregulación, sino que es una regulación muy ligera que permite márgenes de maniobra para que todos estos puedan administrar sus propios riesgos. Dictamina las normas de registro de operaciones aplicables a las entidades. Esto es bastante interesante. Seguramente dicen, ok, profesor, ¿de qué me está hablando? Bueno, este sector, todo este sector, el sector financiero, es un sector bastante particular. Nosotros sabemos que para que se lleve la contabilidad como nosotros la conocemos de manera general, existen algo que se llaman normas de información financiera. Sin embargo, esas normas de información financiera, digamos que son como que los estándares básicos para contabilizar, pero cada sector y cada entidad tiene sus particularidades. Pues imagínense muchísimo más el sector financiero. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite algunos criterios para que se contabilicen, para que estas entidades lleven su contabilidad. No es la misma, por ejemplo, las aseguradoras que las instituciones de crédito. Y miren, les pongo un ejemplo así muy básico. Tuve la oportunidad de laborar en el sector bancario y la primera cuenta del sector bancario pues no es bancos. No ni modo que existan la cuenta bancos dentro de bancos. ¿Están de acuerdo? Se llama disponibilidades. ¿Y quién dice que se llama disponibilidades? ¿Y quién dice cómo se hace el registro y demás? Bueno, pues los criterios para instituciones de crédito que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No quiere decir que no les apliquen las NIFs, pero en donde la NIF tiene huecos, entran justamente esos criterios. Por ejemplo, existen criterios específicos para los fideicomisos y para muchas operaciones más, ¿no? Bueno, también la Comisión Nacional Bancaria de Valores expide normas respecto a la información que las entidades deben de proporcionarle. Entonces, existe algo que se llaman reportes regulatorios que le tienen que enviar a la comisión para que ésta esté justamente supervisando cómo es que están funcionando cada una de estas entidades. Por ejemplo, los bancos emiten información en febrero a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, si conocen a alguien que trabaja en un corporativo de bancos, pues sabrán que en febrero tienen que emitir información a la comisión. Además de que realiza visitas de inspección a todos estos y administra el Registro Nacional de Valores, o sea, los valores que se emiten y que están en circulación en una bolsa pues tienen un registro y ese registro está administrado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Bueno, todos estos intermediarios financieros y operativos que dependen de esta comisión se engloban en los siguientes rubros: fondos y fideicomisos públicos. Pues yo creo que la palabra fondos ya nos queda bastante clara, ¿no? Que es apartar ciertos activos para cumplir un objetivo particular. Pero esos fondos están trabajados en fideicomisos. Y yo creo que algunos de ustedes ya saben lo que son fideicomisos, pero si alguien no lo sabe, bueno, pues con gusto se los explico. El fideicomiso es un tipo de contrato donde una persona que es llamada fideicomitente otorga ciertos bienes y derechos a una institución de crédito. Normalmente es a una institución de crédito que se llama fiduciaria. Esta fiduciaria, esta institución, administra esos bienes y ayuda a que crezcan en beneficio de una tercera persona que se llama fideicomisario, con el objetivo de que se cumpla un objetivo particular. Cabe aclarar que a veces no hay una tercera persona y ese fideicomisario es la misma persona fideicomitente, es decir, quien aporta los bienes. Y a lo mejor está un poco rebuscada la definición, pero les voy a poner el ejemplo. Imagínense que ustedes tienen cierta incertidumbre respecto al futuro y les interesa que sus hijos, a lo mejor ni siquiera han nacido, puedan asistir a una buena universidad. Entonces, dicen, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, pues apartan cierta cantidad de recursos, lo separan de su patrimonio y ustedes como fideicomitentes lo otorgan a una institución de crédito llamada fiduciaria.
para que ella los administre y cuando llegue la edad en donde sus hijos vayan a entrar a la universidad, la fiduciaria le otorgue esos bienes en beneficio del fideicomisario que sería su hijo o sus hijos. ¿Ok? Entonces, pues básicamente esos son los fideicomisos. ¿Cómo cuáles existen? Bueno, existen muchos, pero por ejemplo uno muy conocido es el que se llama FOBI, que es el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. Entonces, aquellos que solicitan un crédito para vivienda, pues normalmente pasan por FOBI. Y por ejemplo existe otro que se llama FEFA, que es Fondo Especial para el Financiamiento Agropecuario. Y pues obviamente ya se habrán dado cuenta que ese dinero apartado pues tiene como finalidad pues el campo, ¿no? Bueno, entonces esos son fondos y fideicomisos públicos. Luego existe el área de ahorro y crédito popular. Para que la entiendan ustedes de mejor manera, esa área de ahorro y crédito popular atiende a todos aquellas personas que no pueden acceder a un banco o a las instituciones que normalmente nosotros conocemos, las instituciones de crédito. Entonces, es un sector bastante incluyente que opera normalmente en comunidades aisladas donde no hay bancos. Y básicamente el ahorro y crédito popular se divide en tres tipos de entidades, que son las SOFIPOS, que se llaman Sociedades Financieras Populares, que son justamente como esos bancos que les comentaba, y son sociedades anónimas de capital variable. Ahí tienen esa diferencia, ¿no? Aquí las SOFIPOS son sociedades anónimas de capital variable, mientras que los bancos son solamente, bueno, algunas son sociedades anónimas, ahorita lo vamos a ver. Y están también las SFC, que se llaman Sociedades Financieras Comunitarias. Estas tienen como objetivo eh, llevar educación financiera a esas comunidades para que puedan hacer uso de los servicios de las SOFIPOS. Perdón. Luego están las OCAPs. Las OCAPs son sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces, estas SOCAPs, a lo mejor alguno de ustedes ya escuchó el término de cooperativas, pues no tienen socios, tienen cooperativistas. Aunque bueno, comúnmente les van a decir socios, pero se llaman cooperativistas. No tienen un fin de lucro. Entonces, si tú quieres acceder a los créditos, tienes que formar parte de estos cooperativistas. Entonces, ellos te dicen que seas socio. En realidad eres un cooperativista. Y entonces, una vez que te afilias, pues puedes participar de los créditos que en la sociedad existen. ¿Ok? Bueno, luego está el sector bancario. Así lo conocemos coloquialmente. Pero realmente en México no existen los bancos. Existen las instituciones de crédito. Y son de dos tipos. La banca múltiple, o instituciones de crédito múltiple, que son sociedades anónimas de capital fijo. O sea, a diferencia de las SOFIPOS, los bancos son instituciones de crédito de sociedades anónimas, o sea, son empresas, y que no pueden modificar su capital, su patrimonio. Tienen regulaciones justamente que dependen de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de los criterios para operar que ella ha establecido. Luego, también existen las instituciones de crédito de desarrollo, que son las sociedades nacionales de crédito. ¿Como cuáles caben aquí? Las de sociedades nacionales de crédito. Por ejemplo, ahorita existe el Banco de Bienestar, entonces tiene un objetivo particular, pero como tal no son entidades que busquen el lucro. La banca múltiple sí, ¿no? Luego está el FinTech. Bueno, lo ubiqué aquí, pero en realidad el FinTech pudiera estar en todo el sistema financiero. Ya les hablé de él, son empresas de tecnología, entonces lo puse aquí para que ustedes lo ubiquen, pero en realidad pronto, en próximos años, pues todo va a ser fintech, ¿no? O bueno, no nada más fintech, porque en fintech hablan de empresas, pero todo va a ser tecnológico, incluso asociaciones o entidades que no son lucrativas. Pero bueno, quien quiera saber más, por ahí les dejé un podcast. Luego, eh, también falta el sector bursátil. Aquí hablamos de las bolsas, pero también están las casas de bolsa, que son algunos intermediarios para que se puedan comprar y vender esos activos. Y dentro de las bolsas, pues en México tenemos a la Bolsa Mexicana de Valores y la Viva, que es nueva. Pero existen otros organismos, por ejemplo, como cuál, el Indeval. El Indeval es un organismo que tiene la custodia, la administración de los activos, tiene también el depósito de los activos, los transfiere,
hace las compensaciones y liquidaciones de los mismos. Y por ejemplo está también aquí la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios bursátiles. Entonces, pues todo el gremio es como un colegio, un gremio de personas que, que están afiliadas. Pero existen otros más, ¿no? Bueno, también depende del sector de derivados, que de alguna manera también es una bolsa el sector de derivados. Y nada más que los derivados son un tipo de, de instrumento o de contrato, más bien son un tipo de contrato que tiene, que está respaldado por un activo subyacente. Entonces, por ejemplo, aquí entran los futuros, los forwards, las opciones, los warrants. Y aquí hay algo muy curioso porque hay un mercado completo que entra mayormente dentro de los derivados, que son las commodities. Los commodities son pues, las materias primas. Entonces, normalmente las materias primas, la mayor parte de materias primas, aunque existe un mercado físico, se compran a través de derivados, que son esos commodities. Y pues la bolsa en México es la MEXDER, que forma parte del grupo de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Okay? Es el área como que opera con derivados. Bueno, luego están los intermediarios financieros no bancarios. Y estos son pues un montón, ¿no? Los almacenes generales de depósito. Esos almacenes generales de depósito pues custodian mercancías y son los únicos encargados de otorgar certificados de depósito. Y otorgan financiamiento respaldado pues, por esas mercancías que se tienen. Luego están las OFOLES y las OFOMES. Estas son sociedades financieras de objeto limitado o sociedades financieras de objeto múltiple. Y son sociedades anónimas de capital variable. Son como pequeños, pues no puedo decirle bancos, pero bueno, mejor les explico las diferencias y ahorita les explico cómo es cada una de ellas. Bueno, las diferencias entre la SOFOL y la SOFOM es que las SOFOLES están reguladas por el gobierno federal. Ambas, para financiarse, no pueden recibir dinero del público en general, o sea, de ustedes y de mí. Entonces lo que hacen para obtener recursos es que emiten deuda. A lo mejor les queda un poco de duda, ¿no? Dicen deuda, pues sí, pues lo vamos a ver en la siguiente unidad. Entonces emiten deuda para poder operar y no abren cuentas de ahorro a diferencia de los bancos. Las OFOLES, como les dije, dependen del gobierno federal. Normalmente atienden a pequeños y medianas empresas, las OFOLES. Y las OFOMES son de dos tipos, no reguladas o reguladas, no sé por qué existe eso, ¿no? O sea, todas deberían ser reguladas, ¿no? Pero bueno, existen no reguladas y reguladas. Y ellas otorgan microcréditos, créditos hipotecarios, agroindustriales, hacen arrendamiento y factoraje financiero. Entonces tienen múltiples servicios. Luego están las empresas, solamente empresas de factoraje. ¿Qué es el factoraje? Bueno, es la venta de cartera. Y les voy a poner un ejemplo a lo mejor bastante tonto, pero que ejemplifica muy bien lo que son esas empresas. Imagínense que ustedes le prestaron a un amigo 10,000 pesos el día de hoy y su amigo quedó que se los va a regresar en enero. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ustedes tienen un derecho de cobro para con su amigo de 10,000 pesos. Y quedaron además que se los devolviera en enero. Pero imagínense que, que estamos en noviembre y ustedes necesitan por lo menos 8,000 pesos. Entonces, ¿qué hacen? Pues van con un tercero, que sería la analogía de estas empresas. Y le dices, oye, ¿sabes qué? Necesito dinero. Ok, pero pues ¿con qué lo vas a respaldar? Pues mira, yo tengo una cuenta por cobrar con mi amigo que me va a dar 10,000 pesos en enero. Y el otro te dice, ok, pero entonces yo tengo que ganar algo en la intermediación. Ok, pues ¿qué te parece si, si yo te doy 8,500 y tú me vendes esa cuenta por cobrar y en vez de que tú le cobres a tu amigo, le cobro yo? Ah, perfecto. Entonces, este es un tipo de financiamiento muy caro, por cierto. También, ¿quién lo utiliza? Estas empresas de factoraje. Bueno, por ejemplo, los bancos. Si alguna vez alguno de ustedes ha tenido algún problema con el banco, de repente va a suceder que les van a hablar por teléfono diciéndole que tienen tanto tiempo para pagar y demás, y después les empiezan a hacer ciertas quitas. Esto normalmente sucede porque ya lo compró otra área que está dedicada a recuperar esa cartera lo más posible,
porque ahí está su ingreso. ¿Ok? Bueno, luego están las arrendadoras. Existen diferentes tipos de arrendamiento, dos tipos de arrendamiento. El arrendamiento que conocemos normalmente, ese creo que no necesito explicárselo, pero hay otro arrendamiento que se llama arrendamiento financiero. Ese arrendamiento eh, tiene reglas muy particulares para que se llame así, pero yo sé que esas reglas pronto van a estar cambiando y ahorita les cuento por qué. El arrendamiento financiero es más o menos como que tú rentas normalmente cualquier activo y estás dando pagos parciales por él, pero tienes tres opciones para concluir ese arrendamiento. Una opción es que se prorrogue el arrendamiento. La segunda opción es que puedas comprar lo que estás arrendando. O la tercera es que se lo vendan a un tercero y participen tanto el arrendador como el arrendatario de la venta. Esto es lo que hoy comúnmente se le conoce como leasing. O sea, si alguien ha ido a una agencia de coches, esto es el leasing, el arrendamiento financiero. Entonces, esas empresas que lo hacen son arrendadoras. Y les digo que es algo que va a suceder muy común porque si ustedes se fijan, hoy en día nosotros ya no disponemos de la propiedad de absolutamente nada. Prácticamente todo lo arrendamos. En arrendamiento financiero, si no legalmente es como tal el arrendamiento financiero, pronto se va a transformar en eso o tiene ese mismo fundamento. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver ahora que ya las computadoras Mac, ustedes pueden tenerlas por pagos mensuales de 800, 700 pesos. Y la están usando y cuando llega el final del plazo, ustedes tienen la opción de seguir pagando y tener una computadora nueva o de pagar porque les den esa computadora a ustedes. Entonces sigue siendo leasing o arrendamiento financiero. Bueno, espero haberme dado a explicar. Luego están las cajas de ahorro. Estas yo creo que ustedes las conocen, pero tienen una peculiaridad, porque ustedes dicen, pues es que son como las Sofipos y son como los bancos. Pues sí, pero la diferencia que tienen es que estas no son entidades lucrativas. ¿Ok? O sea, no son sociedades lucrativas. Luego están las casas de cambio, o sea, donde se compran y venden divisas, esto yo creo que ya las conocen. Y por último, las uniones de crédito. Las uniones de crédito son personas que tienen objetivos muy afines, que por sí solas no pueden acceder a un crédito importante, entonces se unen, crean una entidad para que de forma colectiva puedan acceder a créditos más grandes. Entonces, por ejemplo, imagínense un montón de personas en el campo que necesitan acceder a créditos importantes, pero si lo hacen de forma individual no lograrían acceder, entonces crean una unión de crédito. Bueno, todos esos son los que dependen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora están los que dependen de la CONSAR, que es la Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro. Y en eso están las AFORES, pues las que administran los fondos de retiro de ustedes y los míos. Todos aquellos que trabajen para el sector público-privado, pues están aquí. Y existen las IEFORES. Las IEFORES pues son los fondos de inversión, se llaman sociedades de inversión para las AFORES. Esas sociedades de inversión trabajan justamente con fondos de inversión. Y un fondo de inversión es una pequeña empresa que abre portafolios de inversión. Y esos portafolios están constituidos por un montón de activos que la intención de hacerlos es disminuir el riesgo y generar el mayor rendimiento posible. Después también lo vamos a ver dentro de la asignatura. Estas CIFORES tienen 4 niveles, o sea, SB1, SB2, SB3 y SB4. Y dependiendo de la edad que ustedes tengan, pues los distribuyen en SB1, en SB2, en SB3 o en SB4. ¿Por qué? Porque si ustedes son jóvenes, pues la prioridad es que tengan mayores rendimientos. Y si ustedes ya son grandes y se van a retirar, pues lo que buscan es más seguridad. Entonces, eso lo hacen las CIEFORES. ¿Ok? Luego están los que dependen de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas pues tiene a las aseguradoras, a las reaseguradoras y a las afianzadoras. Aquí no voy a profundizar mucho, pues las afianzadoras son las que pues dan las fianzas, las aseguradoras las que dan los seguros de vida, seguros para coches, etc. Estas yo creo que ya las conocen. Que el objetivo primordial de todas estas es limitar los riesgos, o sea, no son tanto como inversiones. Yo sé que cuando alguien les vende un seguro les dice que es una inversión, pero en realidad lo que hacen estas es limitar los riesgos. Y no les expliqué lo que son las reaseguradoras. Bueno,
Las aseguradoras, hay veces que por el tipo de operación asumen muchísimos riesgos. Entonces tienen que minimizar esos riesgos. Una manera de minimizar esos riesgos es a través del coaseguro, pero también del reaseguro. Entonces las reaseguradoras son las aseguradoras de las aseguradoras y así se limita un poco el riesgo. Bueno chicos, pues ya les desglosé el sistema financiero mexicano. Les sugiero que cuando vean este video, pues lo vean con el organigrama que está en la plataforma. Si tienen cualquier duda, por favor háganmela saber y sigo a sus órdenes. Que tengan una excelente noche.